Los frutos del Evangelio son tan grandes que deseamos que todos los hombres reciban las bendiciones y el mismo Espíritu que han sido derramados tan abundantemente sobre todos nosotros. Vayamos por el mundo y proclamemos la buena nueva a toda la creación. Siempre iniciaremos con una reflexión con una de las lecturas que hayamos tenido en la liturgia de hoy. Acabamos de escuchar esa reflexión sobre el Evangelio, ese milagro del sordomudo, y la petición del padre de familia que dice: Señor, tengo fe, dudo, pero ayúdame fe. Es la oración que expresa realmente lo que todos nosotros necesitamos permanentemente. Y el apóstol Santiago, en la primera lectura del día de hoy, nos decía: ¿quién hay entre ustedes sabio o con experiencia, que muestre por su buena conducta las obras hechas con la mansedumbre de la sabiduría? Pero si tienen en su corazón amargura, envidia y ambición, no se jacten ni mientan contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Pues donde hay envidia y ambición, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, además pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Fruto de justicia siembran en paz los que procuran la paz. Palabra de Dios. Como nos damos cuenta, el apóstol Santiago recalca varias cosas que son muy importantes. Nos recuerdan que la sabiduría no es simplemente tener una serie de conocimientos en nuestra mente, el que podamos decir que somos sabios porque conocemos muchas cosas, sino que la sabiduría es fundamentalmente dar testimonio de la verdad, es aferrarnos a Cristo, que es la verdad eterna, que es la palabra que nos indica el camino que debemos tener para poder llegar al cielo. Y al mismo tiempo nos dice que evitemos esas falsas sabidurías que nos llevan muchas veces a la soberbia, a la ambición, a la mentira, a la prepotencia. Y dice, eso es demoníaco. Si nosotros somos cristianos y hemos recibido la gracia, necesitamos entonces aferrarnos al Señor, a su sabiduría, para poder siempre hacer el bien. Saludo pues muy cordialmente a todos los que están siguiendo este programa, ya sea en Los Ángeles, en San Diego, en Tijuana y en algunas otras partes, sea de Estados Unidos y de México y de América Latina. Y vamos entonces a recordar rápidamente cómo iniciamos la vez pasada. En primer lugar, iniciábamos recordando que el Señor a todos los bautizados nos invita para que anunciemos su palabra, pero para ello tenemos que conocerla, reflexionarla, llevarla al corazón y hacerla vida. Y mirábamos la situación que estamos viviendo, que es una situación de pandemia que ha cambiado por completo todo lo que era nuestra realidad, de tal manera que vinieron muchas incertidumbres, muchos momentos de angustia, nos sentimos vulnerables, pero al mismo tiempo necesitados los unos de los otros, de poder yo ayudar a los demás y muchas veces de sentir la ayuda de ellos. Y quitábamos la idea que muchos han podido tener pensando que Dios ha dado esta pandemia para castigarnos, cuando eso es lo más falso del mundo, porque Dios lo único que quiere es el bien de toda la humanidad, porque Él es un Dios que es amor. Y sintiéndonos entonces vulnerables los unos y necesitados de la ayuda de todos los demás, nos ha permitido mirar el conjunto, darnos cuenta que hay otras personas que comparten nuestra necesidad y que tenemos que sacudirnos de la indiferencia, y que era necesario entonces fortalecer los vínculos familiares, y eso se logró muchas veces con ese aislamiento preventivo que tocó tener y estar encerrados en casa. Para algunos una gran oportunidad de compartir mucho con su familia, para otros fueron situaciones de dolor, de violencia e incluso de rupturas. Sin embargo, todo esto nos debe servir para pensar en el sentido de nuestra vida y que necesitamos aferrarnos al Señor y que tenemos que pensar en la vida eterna y no tener tanto miedo a la muerte. Esta situación de pandemia nos lleva, por lo tanto, a pensar en la necesidad de evangelizar, de dar un verdadero testimonio y de comprender la importancia de la misión que tiene la Iglesia. Hoy entonces
vamos a mirar un poco cómo el Evangelio es fuente de alegría salvífica. Hay que tener en cuenta que la Iglesia en los últimos años ha dado una serie de documentos maravillosos que nos llenan de gozo y de alegría, y que al mismo tiempo la figura de los últimos papas se ha vuelto mucho más cercana. Y entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, miramos la figura de San Juan XXIII, llamado el Papa Bueno, que convocó al concilio para que renováramos la Iglesia. San Pablo VI, que hizo todo un esfuerzo para que nosotros pudiéramos entender qué es el Evangelio y en qué consiste la evangelización y cómo todos estamos llamados a anunciar la buena nueva. Juan Pablo I, que conquistó al mundo con su sencillez y su sonrisa, no obstante que solamente gobernó durante 33 días. Vino San Juan Pablo II, que recorrió el mundo entero predicando el Evangelio con un gran carisma y que hizo que mucha gente se acercara nuevamente a la Iglesia. Benedicto XVI, que impulsó de manera especial la nueva evangelización, como había sido ya preconizada por su predecesor. Y Francisco, que ha impulsado la nueva evangelización, pero recordándonos que tenemos que vivir la alegría que brota del Evangelio. Y nos invita, por lo tanto, a salir con un espíritu misionero, lo que él llama también una iglesia en salida. Temas que en estas charlas trataremos de profundizar mucho más adelante. Y podríamos decir que el Papa Francisco ha dado un fresco aire a toda la iglesia. Y ha repercutido eso en muchas personas, algunas que se habían alejado de la iglesia, que eran indiferentes a su fe, otras que eran descreídas. Y los medios de comunicación le han dado mucha importancia a la palabra del Papa. La mayoría de las veces para exaltar sus ideas, otras veces para criticarlo desafortunadamente. Pero somos humanos y no tenemos la perfección. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que su testimonio de amor y de misericordia y sus proyectos, incluso las críticas que le hacen, nos ayudan a reflexionar sobre la importancia de la misión de la Iglesia. Porque Francisco ha sabido tocar el corazón de toda la gente y con gran fuerza, y nos lleva a la alegría del Evangelio, que él trata de encarnar con una gran autenticidad. Pero tenemos que recordar cuál es esa misión de la Iglesia. Y tenemos que situarnos en el Señor resucitado, que después de que se ha encontrado con los discípulos, ya en el momento de terminar su misión terrena, los convoca y les dice unas palabras muy hermosas que nos trae el evangelista Mateo en el último capítulo, en el capítulo 28, de los versículos 19 y 20. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la esencia de la misión de la Iglesia, ir a anunciar la buena nueva y hacer que haya muchos discípulos de Jesús para que, siguiéndolo a Él, para que imitándolo a lo largo de toda nuestra vida, podamos de verdad tener un corazón bueno, un corazón lleno de amor, de misericordia, y que nos podamos tratar como hermanos en un ambiente de justicia y de igualdad. Esto que le dijo el Señor a los apóstoles allá en Jerusalén, hoy se repite en todos los continentes, gracias a muchos hombres y mujeres que a lo largo de estos 20 siglos han continuado cumpliendo la palabra del Señor y que han transmitido con gozo su experiencia y nos han enseñado a conocer y amar a Cristo, a seguirlo en todo momento. Y esta tarea se continúa realizando con profunda alegría a pesar de todas las dificultades que se puedan presentar. Los invito a que estemos muy atentos y vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos. No te pierdas el programa completo de Evangelio y Misión a través de la aplicación móvil y sigue disfrutando de más temas de formación con Monseñor Octavio Ruiz Arenas y toda la programación que tiene Guadalupe Radio para ti.